¿Quién era Santiaguito el que decía eso? Sí, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con la subjetividad en peligro de los argentinos frente al neoliberalismo? Bueno, evidentemente tuvo mucho más fuerza, mucho más potencia el legado político del que hemos hablado en tantas ocasiones, que pudo de nuevo movilizar, articular, generar pactos, que todo el aparataje que había construido este gobierno, que estaba sostenido pura y exclusivamente en esos aparatos. Así que, en efecto, desde ese punto de vista hay una grandísima noticia a la que todo el mundo le ha prestado muchísima atención, ¿no? Es decir, la capacidad que ha tenido la Argentina de recuperar un legado histórico y de a la vez renovarlo en una nueva perspectiva, porque finalmente no es la recuperación de lo idéntico, sino también la producción de algo diferente. En uno de tus textos recientes advertís sobre la Argentina y su funesto destino. Vos me dirás si ese es el título o simplemente estás... Sí, jugué con un título de un libro de Klosowski, sí, porque ese es un problema, me parece más... Te agradezco que lo hayas evocado. Adelante. Un poco más profundo, ¿no? Vamos por ahí. La idea esta que tenemos los países que estamos bajo los efectos de las oligarquías mundiales y sus alianzas con las oligarquías locales, en donde estamos siempre como condenados al eterno retorno de lo mismo, en donde uno tiene que aceptar al final resignadamente que las cosas nunca se puedan verdaderamente afianzar de manera definitiva. Hemos tenido ahora la experiencia de años en donde hubo una gran tranquilidad, donde la gente no se iba del país, donde la gente incluso volvía, donde fueron surgiendo un montón de experiencias de todo tipo absolutamente novedosas, y bastó que llegaran estos tipos para que derrumbaran todo. Entonces es evidente que una de las estrategias que hay mundialmente ya constituidas como tales es producir ese efecto, ¿no? De que estás condenado todo el tiempo a que se te caiga todo abajo, reconstruirlo hasta que venga de nuevo otro gran sismo que destruya todo, ¿no? Y por lo tanto me parece que la política tiene que tener en ese aspecto herramientas nuevas para pensar todo eso, para salir de ese destino tan funesto, para encontrar una manera en donde esa repetición no tenga la misma eficacia, ¿no? Porque los que tenemos cierta edad, además ya la conocemos, ya la hemos vivido bajo distintas modalidades, ¿no? Entonces, la gran apuesta, digamos, sería no solo ganar las elecciones, sino que en este aspecto sigo a Cristina, fundar, aprovechar que ahora que el neoliberalismo se ha revelado de una manera muy pura en Argentina, como en pocos lugares del mundo, ha pasado algo semejante a lo que sucedió con la dictadura. La dictadura argentina tuvo una especificidad que otras no tuvieron. Es el mismo caso, el neoliberalismo en la Argentina tuvo unas características destructivas con respecto al desmontaje de la nación misma, que sería una buena oportunidad para establecer por fin un corte con respecto a ese ciclo repetitivo y mortífero. Y decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que realmente se establezcan como unas nuevas condiciones de posibilidad del país? Es decir, esto sin eliminar, por supuesto, las cuestiones que hacen a los conflictos sociales, a los antagonismos inevitables, pero no es eso lo que destruye a un país, no son sus antagonismos. Ni siquiera, para hablar en términos marxistas, es la lucha de clases, ¿no? Aunque ese término a mí me interesa siempre revisarlo mucho. Lo que destruye a nuestro país, y ya lo hemos visto varias veces, es la manera en que se produce esta financiarización de la economía y cómo las supuestas élites argentinas carecen de cualquier tipo de amor por la patria. Y en ese aspecto yo espero que esta vez, ahora que se presenta, parece ser, esta nueva oportunidad, se tenga muy en cuenta esto.
porque evidentemente hay una responsabilidad colectiva también, e incluso me atrevería a decir, aunque es muy difícil formularlo en estos términos, una responsabilidad de cada uno. Jorge, vos has formulado en alguna de tus últimas reflexiones la observación alrededor de que no son estos tiempos para, no diría de excesiva épica, de ninguna épica, digamos, para hacerse los locos, los disruptivos. Es un tiempo muy complicado, un escenario muy volátil y de altas crisis y de condiciones muy adversas. Sí, es un escenario de reestructuración de la deuda, por empezar. Por ¿no? ejemplo, o sea que por eso ejemplo. Ya eso nombra qué tipo de realidad hay que afrontar. Sin digo, abstraernos de esto, porque forma parte del criterio de realidad política de cualquier líder. Ahora, ¿no crees vos también que en función de tu razonamiento sobre el eterno retorno, ese eterno retorno no estuvo favorecido en algún sentido por cierto pudor de los gobiernos populares al haber sido colonizados en el sentido, las reglas y las formas en las que tiene que ejercer el poder precisamente por su antagonista? Esto es, diciéndolo de una forma más rústica, la constante obligación de mostrar que somos civilizados, buenos, liberales, sí, y que jugamos estoy totalmente de acuerdo con ese planteo y francamente le doy vueltas y vueltas a eso para ver cómo se le podría eventualmente encontrar una solución a ese asunto, que no pasara así por una ruptura dramática, pero que sí tuviera en cuenta esto que ahora mismo está señalando muy bien. Es algo, mira, salvando las distancias, es algo semejante a lo de España. Recién se acaba de anunciar que hay elecciones de nuevo. Hay un tabú en España. La izquierda no puede pactar nunca. Claro. Pasó la guerra civil, es un límite irrebasable de la realidad española. Podrán hablar de que hay una gran calidad democrática, que hay Estado de Derecho, etcétera, etcétera, eso es inobjetable. Pero un pacto de izquierdas es imposible. Se pueden repartir responsabilidades en ese asunto, se pueden determinar, bueno, cada uno tiene su versión y no voy a entrar en esto porque ya bastante tengo acá con mis amigos españoles discutiendo todos los días. Pero el otro día pensé, digo, bueno, pero es que esto, más allá de lo que uno le pueda decir al Partido Socialista, a Podemos, en fin, es un límite irrebasable de la realidad española. Hoy por hoy se puede hacer cualquier cosa, pero un pacto de izquierdas en este país, por razones estructurales muy difíciles de explicar y que tienen un ejemplo histórico inmediato en la Guerra Civil Española, no es posible. Bueno, salvando las distancias, ¿no? Creo que porque en otros países de Europa ese pacto se ha dado. Salvando las distancias, en Argentina también habría que imaginar, ¿no?, de qué manera está bien, uno demuestra que es civilizado, que respeta efectivamente las reglas constitucionales, que va a respetar la división entre los tres poderes, que no va a fomentar entre los argentinos el odio, etcétera, etcétera, pero tampoco uno puede dejar pasar en manos de lo que hemos estado. Hemos caído en una red que fue horrible, que fue espantosa, que tuvo un altísimo nivel de destrucción. Entonces, me parece muy bien todo el espíritu que guía actualmente a nuestra experiencia del Frente para Todos, pero yo creo que también va a haber que hacerse un planteo muy seriamente acerca de cómo es nuestro país, porque si no estamos condenados a la repetición. Es decir, cómo juegan los actores sociales en la Argentina. Me parece que va a haber que redefinir esto. O cómo juega, Jorge, cómo juega la justicia, cómo juegan las grandes empresas, cómo juegan los bancos, ¿no? Claro, sector por sector, cada uno tiene, claro. Exactamente, claro. Hice un planteo general, pero claro, se podría segmentar desde la justicia hasta los medios de comunicación, hasta los grupos empresariales, hasta los dueños de la soja, en fin, hay un montón de aspectos, ¿no?, en donde, porque no es necesario destruir un país, podría haber tensiones entre todos esos grupos. Ahí sería el desafío de salir de... Hay una frase de Deleuze que dice que si la traduzco
literalmente, perdón la mala palabra, que si estás atrapado en el sueño del otro, estás jodido. Bueno, nosotros estamos atrapados siempre en el sueño del otro, y se repite de manera inexorable. Entonces, que haya diferentes intereses, que haya conflictos de intereses, que haya incluso antagonismos, no quiere decir que el país tenga que saltar por los aires, y que no quede nada, y que quede todo arrasado. Y me parece que el desafío que va a surgir a partir de ahora es ver si existe la posibilidad de demostrarle al mundo que uno puede vivir en un país no central. A mí no me gusta lo de país periférico ni subalterno, porque yo caracterizo a la Argentina como un país excéntrico, fuera del centro, ¿no? Bueno, yo creo que el desafío grande, digamos, el de la gran política, a mi juicio, es el más difícil de todos, que es demostrar que se puede organizar un país que no se derrumbe, que no tenga que producirse una devastación general. Ahora, hay un dato histórico reciente, para mí a veces poco tenido en cuenta. Las elecciones del 2015 fueron por una diferencia del 2,6%. Efectivamente. En realidad, llevado a fútbol, no importa, ¿viste? Vos perdiste por un gol de descuento hecho con la mano y te lo validaron o el VAR no te lo reconstruyó bien y perdiste, y es inapelable eso. Pero no fue una paliza, digo, en términos de modelo, en términos de valores, si querés, no fue una paliza del 80-20 no, claro, diciendo, yo no te quiero a vos ni nada que se le parezca, ni ningún tipo de reforma, ni nada semejante al estado de bienestar. No fue eso tampoco. No, Martín, en otro país, pero tiene que ser siempre un país central, con esa diferencia tenés que cogobernar. Claro. No podés producir, es decir, en ningún otro país del mundo, si eso hubiera sucedido, ponele aquí en España, bueno, no tenés más remedio que cogobernar. Claro, no muy cuidadoso. Claro, no eres carta blanca para tierra arrasada, obviamente. No, allí fue suficiente. Ahí has dado en un punto que me parece esencial. Fue suficiente ese 2% para que se llevaran todo por delante, estigmatizaran a todo el mundo, metieran gente presa y organizaran una persecución a distintos actores de la política argentina del gobierno anterior, y transformaran a 678, por ejemplo, en la KGB. Es decir, esto es una cosa loquísima. Es decir, con esa cifra que hubo de diferencia, en el caso de que esa fuese la diferencia, porque eso también algunos lo discuten. Sí, la fiscalización en Córdoba, tal cual. Sí. Era una cifra para pactar una especie de... Era muy débil, era una cifra para un cogobierno. Ahora, Jorge, miro la cifra desde otro lado, si querés. Por un lado es la interpretación que hace vos, que es interesante. La miro desde otro lado. Esa cifra, 4 con esa cifra, puede entender lo que vos decís sobre la recuperación de un legado histórico. Es decir, no hubo el tiempo suficiente, evidentemente, para que ese legado histórico quedara disuelto. No lo hubo, porque tiene una especie de condimento especial el legado histórico, para bien y para mal. Por ahí, con más tiempo lo hubiera habido, vaya a saber. Por suerte no se hizo el tiempo suficiente. No, pero es difícil eso en Argentina, ¿no? Si hay algo de lo que podemos sentirnos orgullosos es que la Argentina, por un lado, tiene un déficit institucional. Por ejemplo, los politólogos españoles no van a entender jamás por qué no tenemos un partido. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos un partido de izquierda? No me refiero al FIT, ¿no? Sí, no un partido testimonial, un partido con vocación de mayorías populares, un partido que aspire a gobernar. ¿Por qué no tenemos eso? Eso lo preguntan en muchos lugares, ¿no? Sí. Estuve en estos 43 años que llevo aquí, ayer cumplí 43 aquí, me lo preguntan. Y muchos lo consideran que ahí nos falta una herramienta de transformación muy importante. Sin embargo, por el contrario, nosotros tenemos una cosa mucho más indeterminada, que procede indudablemente del peronismo, que tiene formas de reorganizarse de distintas maneras a través de distintas épocas, y que tiene una
cualidad especial, que es esta capacidad de volver a movilizar al pueblo y de proyectarse, ¿no? Entonces sí, ahí hay evidente he pensado en muchas ocasiones cuando me han venido a decir algunos amigos de aquí, bueno, pero ustedes ¿por qué no tienen un Podemos o un Partido Socialista? Además de todas las razones geopolíticas. Y vos contestabas, ¿y ustedes por qué no tienen un frente de todos? Sí, sobre todo lo que Claro. digo siempre es porque ustedes no tienen el peronismo. Claro. Es decir, el tema es que aquí quiero decir que el peronismo para mí es mucho más importante que Perón, ¿eh? No estoy refiriéndome solo a la figura de Perón, sino el peronismo en toda su complejidad histórica, que es enorme. Vos estás hablando de estructuras, de identidades, de subjetividades, Sí, de la dignidades. resistencia, el 17 de octubre, Evita, la tendencia, la JP, las organizaciones en su día, Cámpora, no creo que se pueda dejar de olvidar todo eso. El kirchnerismo, por supuesto. El tema es que el peronismo, Jorge, vos hablaste de quedar atrapado en los sueños del otro. El peronismo es el hecho maldito del país burgués también, porque concentró sueños y los cumplió. Exactamente. En vez de pasar lo que va a suceder en Venezuela, cuando Perón cae, ese gobierno está muy vivo todavía. Claro. Un error que cometieron, error entre comillas, las élites oligárquicas de Argentina, es que, por ejemplo, yo vivía en el Chile de Allende, lo destruyeron al pobre Allende. Volvieron la situación. Esa estrategia solo la usaron ya lo último con Isabelita, pero tanto con el peronismo del general como con el kirchnerismo no entendieron que no lo habían destruido. A Rojas y Aramburu los mató la ansiedad. Bueno, Aramburu Sí. no lo mató la ansiedad. No. Un grupo de muchachos de 18 años Sí. que tomaron la decisión de interpretar que de esa manera comenzaba otra historia. Según su vocero principal, que Dorrego fusilaba a Lavalle. Claro. Bueno, una lectura particular. ¿Vos viviste hasta cuándo, Jorge, en Chile? ¿Hasta qué momento? ¿Cómo? ¿Hasta qué momento viviste en el Chile de Allende? Mira, estaba Marta Harnecker, yo era marxista altuseriano, a pesar de que vengo de un padre peronista, yo era marxista, yo sigo siendo, y estaba Marta Harnecker, y entonces me interesó ir a Chile, y bueno, estuve unos cuantos meses, hasta que empecé a ver los primeros signos, intransmitibles por otro lado, porque cuando llegué a Buenos Aires, que era mi ciudad en aquel entonces, quise transmitir que la mano venía pesada, porque se veía en Chile, viste, el asunto de que no se podía comprar leche, tiraban remedios al río, no había alimentos, se veía todo el deterioro, ¿no? Claro, lo socavaron por todos lados. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque estos días estuvimos recordando los 46 años del golpe en Chile. Hay una persona que tal vez vos conozcas, que fue embajador en la Argentina, que es Jorge Arrate. Jorge Arrate Sí. era a los 29 años el presidente de la Corporación del Cobre y es el que anuncia la nacionalización del cobre. Y Arrate Sí. una vez en Buenos Aires me contó, dice, yo vi que todo se pudría, no lo dijo así porque esto está dicho en porteño, no me acuerdo cómo lo dijo en chileno. Yo sentí que todo se pudría la primera vez que desfilaron los rotos, los pobres chilenos y los obreros chilenos por el centro de Santiago y cómo los miraba la élite, con el odio en que los miraba. Ahí yo dije, dice, Sí, la porque, nacionalización del cobre la pueden aguantar, esto no se lo aguantan. No se decía lo Arrate. aguantan. Es que el peronismo, ahí tenemos otro fenómeno. En Chile hay una desigualdad social, estuve hace poco de nuevo, ¿no? Fui a presentar un libro. Hay una desigualdad social absolutamente naturalizada, digamos, ¿no? Es como si fuera ya algo institucional hacia la vida chilena. En la Argentina esa desigualdad nunca se ha logrado de afianzar institucionalmente de un modo definitivo, ¿no? Igual esa
no debe ser solamente patrimonio exclusivo de Chile, no sé qué mirada tenés vos en realidad de toda Latinoamérica y esta ausencia de peronismo en toda la región. Bueno, qué sé yo, ahí tengo unas teorías medias raras, discutidas en muchas ocasiones con Horacio González, que es con el que más hablo, de dos personajes que David Viñas supo por primera vez poner en serie, dos personajes antinómicos, que son Borges y Perón, ¿no? Y que con Horacio hemos discutido, ya más allá de las referencias de Viñas, esa vinculación. Es decir, Perón es un tipo, más allá de lo que después construyeron los peronistas, con ideas absolutamente universalistas. En la comunidad organizada, en el Congreso del 49, que estaban presentes, tal vez nunca más hubo en lengua española un congreso con filósofos, estaba toda la pesada de Europa, ¿no? Estaba Jean Hippolyte, Gadamer, bueno, en fin, iba a viajar Heidegger y le aconsejaron que no fuera, pero Perón no decide abrir ese congreso. Creo que lo hablé esto con ustedes en su día. No quiere decir las palabras protocolares de un presidente, sino que lee un discurso en donde él tiene elucubrado un tipo de estructura política para el mundo entero. No cita a un solo autor argentino. La ficción esta de que Perón, nacional y popular, se apoya en autores argentinos es una ficción construida a posteriori. Perón estaba convencido de que el justicialismo era una doctrina mundial, para el mundo. Y la lee en esa, lo haya escrito el padre Benítez o lo haya escrito Carlos Astrada, ese discurso, yo creo que participaron ambos, porque tiene momentos donde son reconocibles ambos. Perón produce un discurso que es insólito desde el punto de vista de Latinoamérica, que es que tiene una teoría para la humanidad entera. Hay un momento donde ustedes saben, es célebre, que él se propone como la superación del individualismo capitalista egoísta americano y de la insectificación colectiva de los países del este. Entonces, el símil con Borges es que Borges también es un extraño caso, porque desde el país, desde el cono sur, digamos, estructura un canon universal también. Está muy interesado no en ser un epígono latinoamericano, sino en reordenar toda la literatura mundial, en clasificarla él mismo, y él mismo distribuir las cartas. En este aspecto, sé que muchos que me pueden estar escuchando, tanto como politólogos o sociólogos, deben pensar que esto es un poco delirante, pero en este aspecto tienen algo equivalente. Es decir, hay algo fundacional en Perón, como de invención universal. No es un localista, no es algo que él quiera para la Argentina. Ahí en Borges y en Perón, eso es del orden de la voluntad, Jorge, ¿no? ¿Cómo? Eso es del orden de la voluntad, ¿no? Proponerse pensar en esa escala, porque ahí no hay realidad que dé para tanto. No, ninguna realidad, es una decisión. Claro. Esa es la genialidad. O la locura. La genialidad es no dejarte determinar por las circunstancias. Las circunstancias, como decís muy bien vos, no daban para eso. Y sin embargo, ¿no? Tengo un amigo, el pintor Santoro, que está convencido de que el peronismo tarde o temprano será la verdad del universo, ¿no? Y ahora, pero me pasó un ruso que es asesor de Putin, un filósofo que se llama Dublis, que tiene momentos bastante dudosos, un poco reaccionarios, pero efectivamente anuncia un cuarto movimiento histórico que será el peronismo. ¿El ruso? Para el mundo. ¿El ruso anuncia eso? Sí, o sea que... Escucha mejor. El ruso de Santoro, lo tenemos aquí a una cuadra. Santoro lo tenemos en zona, pero el ruso... Y bueno, Danielito está perfectamente informado, pues es un gran lector, muy inteligente y sabe de qué estamos hablando. Es probable que es muy probable que esté influenciado por la gastronomía argentina, el ruso, que siempre ayuda a ese tipo de, ¿no? Eso ayuda.
Jorge, gracias por ser tan generoso y charlar tan largo con nosotros. No, gracias a ustedes que me dejan opinar de estas cosas que normalmente puedo hablar con ustedes, porque aquí realmente se trata de transmitir que Borges y Perón tuvieron este carácter de metáfora fundacional. Es un poco... Sí, solo la Argentina, para responder a la pregunta por Latinoamérica, y con esto termino, no veo condiciones en Latinoamérica para eso. No veo a Borges en México como no veo a Perón en México. Pero bueno. Jorge, gracias. Sí hubo presidentes populares. Sí. Velasco Alvarado, también estuve en el Perú de Velasco Alvarado. También estuvo Getúlio Vargas, pero el peronismo tiene otras... Está construido en su discurso de otra manera. Después en la próxima vuelta hablamos de Marechal y del peronismo, a ver cuál es ahí el cruce poético. Sí, un proceso muy curioso el de Marechal, tuve el gusto de conocerlo personalmente. Era favorable al bando nacional en la Guerra Civil Española, elemento que lo separó del Grupo Sur, que era pro-republicano, y sin embargo después fue un simpatizante de la Revolución Cubana. ¿Viste cómo es esto? Esto es así. Pinchátelo, porque nosotros nos olvidamos, estamos muy mayores, pinchátelo ahí para la próxima charla. Dale, bueno. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Hablábamos con Jorge Alemán, psicoanalista universal. No, porque ya que estamos hablando de la universalidad de Borges, la universalidad del peronismo, el psicoanálisis. Hicimos psicoanálisis cruzando el Atlántico. Del Río de la Plata nosotros colonizamos de los bordes a la metrópoli, claro. Así es. Quedé impactada con el ruso igual, Sí. Hay que hablar con Santoro. ¿Sabes la cantidad de vodka que debe haber tomado ese ruso? Yo te explico el escenario. Yo estaba fascinando esta imagen mientras lo escuchábamos a Jorge. El ruso se había clavado 2 bifes de chorizo de 450 gramos cada uno con papas. Se había tomado 3 tubos, porque el ruso es muy descaviar en esa escala. Se había tomado 3 tubos. Somos humor. Somos radio. Toma aire. Interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Está bien. Estamos saludando ahora al psicoanalista, escritor argentino, analista, Jorge Alemán. ¿Cómo estás, Jorge? Martín Granoji, Gabriel Elisi y Félix Crow, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Un saludo para todos, un abrazo fuerte. Gracias, te lo retribuimos. ¿Estás del otro lado del océano o estás acá? Sí, estoy del otro lado, sí, estoy en Madridito. Tendrías ganas de estar acá ahora, ¿no? Sí, bueno, pero voy a ir a cumplir con los deberes cívicos, ¿eh? Qué bien, Jorge, qué bien. Me parece que esta vez vas a estar más ansioso en esas 14 horas de vuelo, ¿no? Sí. Sí, no, todo pinta para vivir días apasionantes. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí. ¿Quién era Santiaguito el que decía eso? Sí, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con la subjetividad en peligro de los argentinos frente al neoliberalismo? Bueno, evidentemente tuvo mucho más fuerza, mucho más potencia el legado político del que hemos hablado en tantas ocasiones, que pudo de nuevo movilizar, articular, generar pactos, que todo el aparataje que había construido este gobierno, que estaba sostenido pura y exclusivamente en esos aparatos. Así que, en efecto, desde ese punto de vista hay una grandísima noticia a la que todo el mundo le ha prestado. De Cabernet Sauvignon y Malbec, y en ese momento estaba, cuando profirió esa teoría, le estaban entrando un vodka ruso. ¿Y cómo llegás del bife de chorizo Perón? Así, con vodka ruso y con 3 tubos de Malbec. Me trajeron un vodka ruso. No pienso traerlo acá, nada más. Y te hiciste más quiero decir eso. Lo peor ya pasó. Y esta señora que vaya presa, quiero que vaya presa. ¿Por qué nos robó? Anularon a los chicos con su pensamiento. Y los últimos de la cámpora le lavaron el cerebro a los pobres chicos de la cámpora. Peor que Hitler. Bueno. El país es hermoso. AM 530. Somos Radio.